tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy en el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Naciones Unidas fue fundada en 1945 con la Carta de San Francisco. Inmediatamente aparecieron organizaciones internacionales multilaterales ocupándose de aspectos esenciales, por ejemplo, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que tiene sede en Ginebra, y la FAO, la Federación o la Organización de la Alimentación y la Cultura, en el caso de Roma. La agricultura y la alimentación es fundamental, pero también la cultura en la UNESCO se creó inmediatamente junto a la Agencia de Energía Atómica en Viena y fueron naciendo las organizaciones internacionales. Por supuesto que el criterio de Estados Unidos era fomentar el multilateralismo y darle importancia a las organizaciones internacionales. Así fue en la Primera Guerra Mundial, cuando se creó la Sociedad de las Naciones, que fracasó el previo a la Segunda Guerra Mundial, y ya con la Segunda Guerra Mundial finalizada aparecen las organizaciones internacionales. Estados Unidos fue el promotor de esta idea, muy seguida por todas las naciones democráticas, de tener organizaciones internacionales y participar activamente en ellas. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos, ahora con Donald Trump, anunció su salida de la UNESCO por considerar que la Agencia Cultural y Educativa de la ONU coincidía sobre todo con dar temas vinculados a la causa contra Israel y promover causas divisivas, es decir, contribuir a la división del mundo. Una actitud que condena a la comunidad internacional porque la UNESCO es fundamentalmente para la ciencia, la cultura y la educación y es uno de los organismos fundamentales de Naciones Unidas. Pero el presidente Trump está tomando decisiones muy disruptivas y entre eso una muy criticada es la salida de las organizaciones internacionales bajo el criterio de que son enemigas de Occidente e enemigas de Israel. Estados Unidos anunció el martes su salida de la UNESCO. La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, describió a la Agencia Cultural y Educativa de la ONU como una entidad que promueve causas sociales y culturales divisivas. También cuestionó que haya admitido a Palestina como un Estado y la acusó de contribuir a la proliferación de retórica anti-israelí dentro de la organización. La directora general de la agencia lamentó la decisión, pero afirmó que no es ninguna sorpresa. La UNESCO describe su misión como la promoción de la educación, la cooperación científica y la comprensión cultural y supervisa una lista de sitios del patrimonio que tiene como objetivo preservar joyas ambientales y arquitectónicas. En 2017, durante su primera presidencia, el presidente estadounidense Donald Trump también ordenó la retirada de su país de la agencia, una decisión revertida por su sucesor, Joe Biden. En la década de 1980, el entonces mandatario Ronald Reagan puso fin a la membresía de Estados Unidos, afirmando que la agencia era corrupta y prosoviética, pero Estados Unidos retornó al organismo durante la presidencia de George W. Bush. Es una mala noticia a nivel internacional la retirada de la UNESCO de Estados Unidos. Seguramente otros países fortalecerán más su presencia, sobre todo el sur global, que cree que es tiempo para darle una orientación distinta a las organizaciones internacionales e incluso con las nuevas, como la Organización Mundial de Comercio, hacerla más activa y especialmente como la Organización de la Energía Nuclear que tiene sede en Viena. Por cierto, Irán, otra mala noticia es para el contexto internacional, que va a seguir adelante con el desarrollo de su programa nuclear, especialmente en enriquecimiento de uranio, a pesar de los graves daños que sufrieron algunas instalaciones por bombardeos estadounidenses. Eso lo declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi. Esto también complica el programa internacional porque los 5 países que tienen el arma nuclear y firman el Tratado de No Proliferación Nuclear, Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra, ahora también afrontan posibilidades que Estados alimenten programas nucleares y uno de los fundamentales es el enriquecimiento de uranio. Por eso también es una noticia muy desagradable, porque es como retirarse del Organismo Internacional de Energía Atómica, como lo ha hecho en la UNESCO el presidente de Estados Unidos. Irán seguirá adelante con el desarrollo de su programa nuclear, especialmente el enriquecimiento de uranio, a pesar de los graves daños que sufrieron algunas de sus instalaciones por bombardeos estadounidenses. Durante el anuncio que fue hecho el lunes por el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, explicó que no pueden renunciar al enriquecimiento porque es un logro de sus propios científicos. Además, lo consideró como una cuestión de orgullo nacional.
El 22 de junio, Estados Unidos bombardeó en apoyo a la ofensiva israelí contra Irán el centro subterráneo de enriquecimiento de uranio en Fordo y las centrales nucleares de Isfahan y Natanz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el sábado en su teoría de que los ataques de su ejército habían destruido completamente los 3 emplazamientos nucleares y amenazó con bombardear de nuevo Irán si reanudaba su programa nuclear. Sin embargo, el ministro aseguró que la agencia atómica iraní trabaja en evaluar en qué situación se encuentra el material enriquecido y apuntó que el país sigue teniendo un buen número de misiles para defenderse a pesar de que Israel atacó los depósitos de armamento. El ministro dijo que Teherán está abierta a mantener conversaciones indirectas con Washington. Irán tiene previsto reunirse el viernes con Alemania, Francia y Reino Unido en Estambul para tratar el control de la ONU de su programa nuclear. Afortunadamente, organizaciones como la Organización de Países Exportadores de Petróleo se han fortalecido y siguen jugando un papel fundamental, no solamente países productores del sur global, sino incluso países ricos que tengan petróleo en la OPEP+. Eso ayuda al sistema internacional y a la multilateralidad en las relaciones internacionales. Por eso hoy que vamos a dedicarle un aspecto con la intervención de un delegado sobre el tema nuclear, pero también sobre el tema petrolero. Vamos a persistir en lo que es Arabia Saudita como realidad internacional. Es el primer país exportador de petróleo del mundo y además han sabido aprovechar el petróleo para el desarrollo nacional. Por eso nuestro análisis de hoy es sobre Arabia Saudita y después conversaremos con el especialista, economista petrolero Rafael Quiroz sobre la importancia de Arabia Saudita, del mundo petrolero y la OPEP. Ya regresamos. Arabia Saudita es una referencia importante en todo el Medio Oriente, tanto por el poderío económico como la presencia histórica, particularmente por la producción petrolera y gasífera, y el papel que ha desempeñado en todos los conflictos y en las soluciones de esa zona donde la variable religiosa y petrolera son fundamentales. Por eso el presidente Donald Trump eligió en su primer viaje ese centro fundamental. Allí el presidente Trump en Jeddah anunció la construcción de una torre Trump, criptomoneda anunciada por la familia del presidente, confirmando que la Casa Blanca se ha convertido en una oficina familiar cuya moneda sea Trump primero, Estados Unidos segundo, pero estableciendo como una economía emergente y un actor importante del siglo XXI. El príncipe Mohammed bin Salman llegó al poder en junio de 2017, al inicio del primer mandato de Donald Trump, y además ha mantenido una cercanía con Estados Unidos y el centro de referencia mundial por el papel de negociador para encontrar la paz en los conflictos de la región. La historia económica de Arabia Saudita empezó el 4 de marzo de 1938 con la irrupción del petróleo y en un mundo que necesitaba de este combustible previo a la Segunda Guerra Mundial. Fue la época de los reyes beduinos. Reyes del petróleo era necesario explorar durante mucho tiempo. Todo comenzó en 1930 cuando el rey Abdulaziz Ben Abdelrahman Ben Turki Ben Abdallah Ben Mohammed Ben Saud Abdul le permitió a los geólogos de Zócal viajar por la región, y en 1933 este último divisó un prometido sitio cerca del pequeño puerto de Damán en el Golfo Pérsico. La perforación del primer pozo llamado Damán número 1 comenzó el 30 de abril de 1935. Es un tormento para el puñado de occidentales presentes en el acto. Al llegar a 602 metros, el petróleo finalmente brotó. Los petroleros caen en brazos de cada uno, pero rápidamente se decisiona porque la producción está cayendo muy rápidamente. La preparación se reanudó y fueron al lecho de la gran marea de aceite. El 7 de diciembre de 1936 se perforó el famoso Damán, el que cambiará el curso de la historia de esta parte del mundo. Compartirá fronteras con países petroleros como Irak y Emiratos Árabes Unidos, Qatar y el Golfo Pérsico por el este, con el Mar Rojo, Omán y Yemen, además de estar conectado con Bahrein a través de la calzada del Rey Fahad. Arabia Saudita tiene 2.149.000 kilómetros cuadrados y una población de más de 30 millones de habitantes. Su importancia en la exportación mundial de petróleo la ha convertido en una de las 20 economías más grandes del planeta. Allí están las más importantes mezquitas del Islam, la gran mezquita en la Meca y la mezquita del profeta en Medina, los dos lugares más sagrados del Islam a los cuales se les está estrictamente prohibido el acceso a los no musulmanes. La Casa de Saud dio lugar al primer Estado saudita, el Emirato de Diriash, que más tarde derrumbó
en la guerra otomana wahabí entre 1811 y 1818, el segundo estado saudita en el Emirato de Nayed, que duró de 1824 a 1891. La monarquía moderna fue fundada por Abdulaziz bin Saud, quien realizó una conquista que inició la unificación en 1902 con la toma de Riad, actual capital del país. El Estado saudita moderno comenzó en 1932 y el gobierno ha sido una monarquía absoluta y una teocracia desde sus comienzos, basada en una aplicación extrema de los principios del Islam. Hoy representa a Arabia Saudita una de las últimas monarquías absolutas del mundo. Se ha llamado el movimiento religioso wahabismo dentro del sunismo, es el rasgo predominante de la cultura saudita. El reino en su política interior sigue estrictamente los preceptos islámicos con una de las más rigurosas interpretaciones de la Sharia islámica.